más importante que ha pasado en el mundo en las últimas horas tiene que ver con que Estados Unidos y China, que finalmente pactaron una tregua de 90 días en la guerra comercial iniciada por Donald Trump. El acuerdo alivia los mercados del mundo y es lo que profundizamos a esta hora con Paz Zárate en su comentario semanal aquí en Tele 13 Noche. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa esta tregua? Pues esta tregua yo creo que es algo que el mundo está regocijado, que por lo menos por 90 días van a haber negociaciones un poquito más profundas entre China y Estados Unidos, pero yo creo que no podemos tomarlo como si fuera un acuerdo definitivo porque no lo es. Lo que buscaba sobre todo el gobierno de Estados Unidos, yo creo que se dieron cuenta rápidamente que las reacciones de los mercados y en general de los países fue muy negativa al día llamado Día de la Independencia y que por lo tanto significó primero que con los países distintos a China suspender las medidas como también fue nuestro caso y luego con China iniciaron una negociación que ha culminado ayer con este acuerdo. Este acuerdo no se hace cargo del problema fundamental que quería atacar Trump con esto, que es un déficit comercial entre China y Estados Unidos. Tampoco se hace cargo de los aranceles que había impuesto la administración Trump 1, que esos se mantienen, los aranceles que habían puesto la administración Biden, que también había algunos que él había impuesto, así que solamente un congelamiento de situación, en realidad, bajando los aranceles de 140% a 30% o de 120% en el caso de China a 10%, mientras las partes siguen conversando sobre distintos aspectos, incluyendo el fentanilo, porque la crisis del fentanilo Estados Unidos se la atribuye a China. Y ciertamente es algo a ser bienvenido. Trump, por supuesto, lo venderá como un efecto de su capacidad negociadora, pero la verdad es que él no podía seguir en la posición, desde el punto de vista económico, insostenible de estos elevadísimos aranceles respecto de China. ¿Se abre una ventana, da como para proyectar que esto sea un poquito más permanente, que finalmente esta guerra comercial se suavice, que haya algún alza arancelaria, pero no a los niveles que habíamos conocido antes de esto? La verdad es que eso nadie lo sabe. De hecho, aun cuando esto es, por supuesto, muy bienvenido, tanto los inversionistas como la gente que se dedica al comercio bilateral están preocupados porque no hay estabilidad, no hay seguridad, es muy difícil planear desde el punto de vista logístico, la inversión también requiere mucho más tiempo, así que en realidad es como diría mi abuelita, un mejoral, algo temporal que claro que te da un poco de ilusión. Pero en esta vuelta parece que la Secretaría del Tesoro le ha ganado el gallito a Trump, primero internamente. Claro. Porque tal como en el caso de Ucrania que comentamos la semana pasada, Trump, que fue quien inició esto, porque China respondió, pero Trump lo inició. Trump es quien ha debido dejar de lado las medidas realmente demasiado altas, unos aranceles que con ningún otro país había aplicado y que por lo demás afectan al ciudadano promedio que compra esas cosas, compras de cosas que se necesitan para todos los días a un precio barato. Y los ciudadanos siguen preocupados por el efecto que tiene, que de todas formas las cosas están subiendo. Por ejemplo, hoy Apple anunció que tanto teléfonos como computadores subirán de precio más allá de los efectos de la guerra comercial China-Estados Unidos. Sí. Ahora, para China, esto también significa un pequeño triunfo, ¿no? Decir, mira, se asustó o mira, va a tener que recular. Sí. China, de hecho, China que generalmente suele tener una actitud muy agresiva y la primera respuesta que tuvo fue decir, estamos dispuestos a cualquier guerra que Estados Unidos quiera tener. Claro. Ellos bajaron la retórica y para decir que la cooperación tiene una oportunidad y que puede ser muy fructífera. Eso de parte de China, que sabemos que puede tener un tono agresivo, es bastante positivo. Ahora, también tenemos que mirar esto con atención, como se mencionaba antes, respecto de Chile. Porque Chile es uno de solo 6 países que tiene acuerdos de libre comercio con ambos, con China y con Estados Unidos. Apenas, mira. Somos solo 6. Entonces, por supuesto, ambos países tienen relaciones comerciales con todo el mundo, lógico, pero bajo el marco de un acuerdo, solo 6 con ambos. Entonces, la verdad es que si uno pensara si la realidad y la retórica van por el mismo lado, yo creo que no, porque si bien el presidente Boric dice y su gobierno que no vamos a tomar partido, esta es la tercera vez que se junta con Xi Jinping. Claro. Y el presidente Boric no se va a juntar de aquí a que termine su mandato con Donald Trump. No se ve haciendo el mismo tipo de esfuerzo que alguna vez hizo para su primera gira, que fue a Estados Unidos y estuvo con Biden. Sí. Entonces, cuando dijo no hay nadie de Estados Unidos y estaba al lado... Sí, y por lo Kerry, demás... ¿no? Sí, por supuesto, estaba John Kerry. Pero lo otro es que China ha amenazado a Chile de distintas formas a lo largo de estos últimos años.
El embajador chino, hay que decirlo también, es sumamente agresivo por la prensa chilena, en algo que no hemos visto nunca en un embajador, pero también, por ejemplo, en el caso de Tianqi, en el caso de SQM, amenazas respecto a la relación bilateral. Así que hay que tener cuidado cuando un país amenaza a otro. Sí, cuidado en las giras y en la diplomacia en general. Y las advertencias de cuidar de las cosas que uno dice, doblarlas. Absolutamente. Pazárate, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que esté muy bien, buenas noches. Y nosotros llegamos al final de esta manera de Tele 13 Noche. Gracias por acompañarnos. Siga la compañía de T13 en vivo. Nos reencontramos mañana. Un abrazo.